En este tutorial de After Effects aprenderemos a hacer animaciones líquidas y fluidas como las de Apple. Además, para resaltar el efecto líquido, con un par de efectos conseguiremos generar esta fantástica distorsión. Por cierto, si quieres apoyar el canal, también lo puedes hacer desde mi página de Patreon. Allí te comparto todos los proyectos que uso en los tutoriales para que puedas seguir practicando y aprendiendo. Te dejo el enlace en la descripción por si quieres echarle un vistazo. Para hacer este efecto de cristal líquido, tenemos que animar una capa de forma, pero con Flow. Voy a empezar creando una nueva composición, que se va a llamar Flow Animation, de 1920 x 1080. A 30 fotogramas y con 15 segundos sobra. Y con la tecla Control presionada voy a cambiar de segundos a fotogramas, ya que para hacer esta animación va a ser mucho más cómodo. Con clic derecho voy a crear un Shape Layer y le voy a añadir un rectángulo y un relleno. Y aquí en el Size del Rectangle Path le voy a poner un valor de 700. Y el Roundness también se lo voy a aumentar bastante, sin miedo. Y para darle un poquito de margen y que la animación no comience justo aquí al principio, me voy a mover 10 cuadros hacia adelante. Y voy a marcar un keyframe en el Size y otro en la escala. Con la tecla U me voy a quedar solo con estos dos keyframes. Por cierto, si te gusta la edición estilo documental, ya está disponible mi curso, aunque no es solo un curso de edición en el que te digo cómo animar una secuencia en After Effects y ya, sino que te muestro todo el procedimiento que he seguido yo para crear esta animación, desde la idea inicial hasta el render final, pasando por todas y cada una de las fases del proceso creativo. Os dejo el enlace en la descripción por si queréis echarle un ojo. Y lo que quiero hacer ahora es una especie de rebote. Voy a avanzar un poquito. Y aquí en el fotograma 28 le voy a poner la escala al 45%. Un poquito más adelante se la voy a poner en 62, por ahí. Y aquí en el fotograma 57 le voy a poner también la escala al 57%. Y todos estos keyframes los voy a suavizar con F9. Aquí tenemos ya el efecto de rebote, pero para que se vea todavía mucho más fluido, tenemos que hacer algunos ajustes aquí en el editor de gráficos. Para poder mover estos manejadores de dos en dos, como si fuesen uno solo, voy a seleccionar todos y voy a hacer clic en este icono. Y con todos ellos seleccionados, voy a volver a pulsar F9, para que se queden como estaban. Ahora a este manejador le voy a poner la influencia al 80%. A este último se la voy a poner en 60. Aquí lo que os recomiendo es que os toméis vuestro tiempo hasta que encontréis un resultado que os guste. Y sobre todo, no tengáis miedo de tocarle a los manejadores. La cuestión es que nos tiene que quedar una curva que se vea así orgánica como esta. Voy a avanzar ahora hasta el fotograma 101 y justo ahí voy a marcar otro keyframe. Y un poquito más adelante le voy a poner la escala al 50%. En este punto se la voy a aumentar bastante. Le voy a poner un valor de 105. Aquí se la voy a poner en 99 y en el fotograma 155 se la voy a volver a poner en 100. Y todos estos keyframes los voy a volver a suavizar con F9. Y de la misma manera que antes, tenemos que entrar al editor de gráfico
para darle un poquito de forma a las curvas. Lo primero, voy a seleccionar todos y voy a hacer clic en este icono. Y voy a volver a pulsar F9 para que se queden como estaban. A este primero le voy a poner la influencia al 60%. A este último de aquí se la voy a poner en 75. Voy a seleccionar estos dos y los voy a mover un poquito hacia arriba, más o menos por ahí. Como he dicho antes, la historia es que nos quede una curva que se vea así orgánica como esta. Ya que si nos quedan aquí unas curvas muy pronunciadas, pues puede que la animación se vea un poquito errática. Vale, pues ya tenemos animada la escala. Vamos ahora con el size. Aquí lo tengo en 700 y un poquito más adelante voy a desactivar esta cadena y le voy a poner 1800 en X y 655 en Y. Y estos dos keyframes también los voy a suavizar con F9. Clic derecho, keyframe velocity y la influencia se la voy a poner al 45%. Bueno, ahora no se ve bien porque tenemos que ajustar el timing de estos keyframes. Me voy a poner justo en este y un poquito más hacia atrás voy a colocar este keyframe. Y ahora, un poco más adelante, voy a poner este otro. Esto es cuestión de ir jugando con el timing hasta que consideréis que la animación se ve fluida. Fijaros qué chula que se ve. Venga, seguimos. Me voy a poner encima de este keyframe y voy a marcar uno nuevo en el size. Y un poquito más adelante voy a seleccionar este y con control C, control V lo voy a pegar para que vuelva a su forma inicial. Con clic derecho le voy a poner también la influencia al 45% a los manejadores. Y ahora también tengo que ajustar el timing. Ahí no parece que se ve mal del todo, pero bueno, voy a hacer algún arreglo. Me voy a poner encima de este keyframe y un poquito más atrás voy a colocar este otro. Y ahora en el fotograma 120 voy a poner el segundo. Si queremos, para diferenciar los keyframes del size a los de la escala, los podemos seleccionar y con clic derecho les podemos cambiar el color. Vale, pues ahí se ve perfecto. Otra cosa que quiero hacer es, para que en este espacio no esté el shape totalmente quieto, ya que este keyframe tiene el mismo valor que este, pues aquí la escala está al 57%, aquí se la voy a poner en 58. Y así, aunque sea muy poco, va a haber un leve movimiento y la animación nunca se va a quedar parada.
¿Vale? Pues ahí se ve perfecto. Otra cosa que podemos hacer para simular todavía mucho más el efecto líquido es ponerle un efecto. Voy a crear una capa de ajuste y le voy a poner el que se llama Turbulent Displace. Y aquí en la cantidad le voy a poner un 5 y en el size le voy a poner 400. Y ahora aquí en el reloj de la evolución, con la tecla Alt presionada, voy a hacer clic y voy a escribir time por 60. Y fijaros que ahí se ve una especie de ondulación que la verdad es que queda muy chula. Antes de seguir, voy a crear una carpeta para las composiciones. Y esta la voy a guardar dentro. Para hacer el efecto de cristal líquido, voy a crear una nueva composición. Voy a dejar todo como está. Con clic derecho voy a crear un sólido que me va a servir para el fondo. El color da igual porque le voy a poner un degradado. Aquí en el color negro le voy a poner este código 1E2932. Y este manejador lo voy a poner aquí en la parte inferior izquierda. Y este otro por esta parte. Esta composición de Flow Animation con control D la voy a duplicar. Y esta copia se va a llamar Only Text. Aquí voy a desplegar los keyframes. Y me voy a poner justo encima de este. Y aquí voy a crear una capa de texto y unas capas de forma. Pero ya cada uno puede poner lo que quiera. Voy a escribir el signo de más. Lo voy a dejar por ahí bien centrado y la escala se la voy a poner en 300. Ahora con la herramienta elipse voy a hacer aquí un par de círculos. Uno por ahí. El grosor se lo voy a poner en 25 y el relleno desactivado. Y con control D lo voy a duplicar. Voy a activar la cuadrícula para dejarlos bien posicionados. Siguiendo aquí encima de este keyframe, voy a seleccionar estas tres capas y las voy a cortar en ese punto. Y estas tres que he cortado las voy a emparentar al Shape Layer para que siga todos sus movimientos. Y estas tres de aquí del principio van independientes. Ahora la capa de ajuste la tengo que poner por encima para que haga efecto a todas las capas. Esta ya la puedo desactivar y aquí en la composición Liquid Effect voy a traer estas dos, la del texto y Flow Animation. Esta de aquí la voy a duplicar 5 veces más. 1, 2, 3, 4, 5. Luego si sobra alguna la voy a borrar. De momento estas las voy a desactivar. Y esta la tengo que convertir en capa de ajuste. Si nos aparece este icono, con F4 lo desplegamos. Esta de aquí se va a llamar Inner Glow. Y le voy a poner el efecto de Fill. El color blanco. Y con clic derecho le voy a poner un Inner Glow como Layer Style. Aquí lo voy a poner en normal. El color negro. Y el tamaño se lo voy a poner en 50. Ahora a esta composición ya le puedo desactivar el ojo. Y a esta original le voy a poner un par de efectos. El primero que se llama CC Glass. Aquí en superficie voy a elegir la de Inner Glow. Aquí efectos y máscaras y de Lightness voy a cambiar a alfa. La suavidad se la voy a poner en 75. El height lo voy a dejar en 0.
aunque luego más adelante vamos a hacer una pequeña animación con este parámetro. De momento lo voy a dejar en 0 y el desplazamiento en 350. Aquí en Light, este valor se lo voy a poner en 70. Y estos tres de aquí los voy a dejar en 0. Voy a poner ahora el efecto que se llama Globalize. Aquí también voy a seleccionar Inner Glow, efectos y máscaras, y de Lightness también voy a cambiar a alfa. Y si nos fijamos, ya se empieza a ver un poquito la distorsión, aunque todavía se va a ver mucho mejor ahora después. El Softness se lo voy a poner en 30 y el Cut Away se lo voy a dejar en 0. Y la opción esta que pone metal también la voy a poner en 0. Otro efecto más, el que se llama Exposure. Y la exposición se la voy a aumentar un poco, más o menos en 0,5. Para no liarme, voy a ir cambiando el color a las capas. Esta otra se va a llamar Bevel. Y también le voy a poner el efecto de relleno. El color blanco. Y con clic derecho le voy a poner un Bevel and Emboss como Layer Style. Aquí voy a hacer algunos ajustes. El color negro se lo voy a aclarar un poquito, más o menos por ahí. Y la opacidad se la voy a dejar en 40. Y esta composición la voy a poner en modo Multiply. Y con esto conseguimos este biselo relieve, que la verdad es que se ve muy chulo. Esta otra se va a llamar Light Sweep. Y le vamos a poner ese efecto. CC Light Sweep. Bueno, le voy a poner también el efecto de relleno. Y este lo voy a pasar por encima. El color negro. Y ahora aquí en el Light Sweep vamos a hacer algunos ajustes. El Width se lo voy a poner en 200. La intensidad en 0. La intensidad del borde se la voy a poner en 100. Y este valor lo voy a dejar en 4. Aquí la dirección le voy a poner 0 grados. Y con la tecla Alt presionada voy a hacer clic sobre el reloj. Y aquí voy a escribir Time por 60. Para que este brillo esté continuamente dando vueltas alrededor de nuestra figura. Pero para que rote justamente desde el centro, este manejador lo tengo que mover un poquito hacia abajo. El valor exacto es 540. Bien, este efecto con control D lo voy a duplicar. Y ahora en la composición, con la tecla E 2 veces, voy a desplegar las expresiones. Y aquí voy a añadir más value. Esto quiere decir que podemos modificar la dirección. Fijaros en esta, que no pone más value, pues por mucho que yo mueva este valor, el brillo no se va a mover de ahí. Sin embargo, en esta lo puedo poner donde yo quiera. Le voy a poner un valor de 180, para que se quede en la parte opuesta de este otro. Y para esta composición también voy a utilizar el plugin de Deep Glow. Aquí no voy a tocar nada. Lo único que voy a hacer va a ser activar la aberración cromática, para que se vea este efecto de RGB. Y quizás se lo voy a aumentar un poco. En 0,5 creo que está bien.
Esta otra composición se va a llamar mate y le voy a poner también el efecto de relleno. El color da igual, aunque ni siquiera necesitamos este efecto, así que lo voy a borrar. Esta composición de Light Sweep la voy a hacer mate alfa de esta otra, así que con el P-Whip la voy a emparentar a esta composición. Y esta del Light Sweep la voy a poner en modo Screen. Con esto lo que consigo es que el resplandor solo se vea por dentro de la burbuja y no por fuera. Y esta composición de aquí que me sobra la voy a eliminar. Ahora, para rematar el efecto, tenemos que hacer unas pequeñas animaciones. Voy a seleccionar la composición del texto. Voy a desplegar la escala y también la opacidad. Y estando aquí en el fotograma 24, voy a marcar un keyframe en ambas. Y además también le voy a poner el efecto de Fast Box Blur. Voy a marcar también un keyframe en Blur Radius. Y este valor se lo voy a poner en 30. La opacidad en 0. Y la escala se la voy a aumentar bastante. Se la voy a poner en 250. Y un poquito más adelante, aquí en el 37, le voy a volver a poner la opacidad en 100. El Blur Radius en 0. Y aquí en el fotograma 57, le voy a volver a poner la escala en 100. Y todos estos keyframes los voy a suavizar con F9. Voy a seleccionar este. Y la influencia se la voy a poner al 100%. Voy a avanzar ahora hasta el fotograma 111. Y justo ahí voy a marcar un keyframe en la opacidad. Y ahora en el 122 se la voy a volver a poner en 0. Más o menos por aquí, por esta parte, voy a marcar otro keyframe en Blur Radius. Y en el 127 le voy a volver a poner aquí un valor de 30. Todos estos keyframes los voy a volver a suavizar con F9. Otra cosa que tenemos que hacer es esta composición del texto, la tenemos que hacer mate alfa de esta otra composición. Así que con el P-Whip la vamos a emparentar a la que se llama mate. Y ahora, como os decía hace un momento, tenemos que hacer una pequeña animación aquí en el Height, ya que es este valor el que le va a dar esa distorsión tan chula a la animación. Me voy a poner aquí en el frame 24 y voy a marcar un keyframe en Height, tecla U, y un poquito más adelante, aquí en el 37, le voy a poner aquí un valor de menos 35. Y fijaros qué distorsión tan chula creamos con este efecto. Justo encima de este keyframe la voy a volver a poner en 0. Y ahora un poquito más adelante, aquí en el 101, voy a marcar otro keyframe. En el 111 la voy a volver a poner en menos 35. Y en el 120 la voy a poner en 0. Y todos estos keyframes los voy a suavizar con F9. Y bueno, la verdad es que se ve súper chula. Otra cosa que voy a hacer es crear una capa de ajuste. Y esta se va a llamar Color Correction.
le voy a poner el efecto de curvas. Y aquí le voy a dar un poquito de contraste. Más o menos por ahí. Y de RGB voy a cambiar a Blue. Y esta curva la voy a mover un poquito hacia arriba. No mucho, para que no se vea tan azul. Solo un poquito, más o menos por ahí. Ahí me gusta. Y con esto ya tenemos terminada la animación. Y funcionando perfectamente. Como digo siempre, si en algún paso os habéis atascado o hay algo que no entendéis, escribidme en los comentarios y lo solucionamos. Y si os ha gustado el tutorial, dejadme un buen like para que yo lo sepa. Nos vemos en el siguiente vídeo.